Muy bien, hermanos, buenos días. Esta mañana vamos a compartir el mensaje que está muy de acuerdo a la ocasión y en todas partes del mundo, donde quiera se predique este evangelio, probablemente este sea el mensaje que se estará predicando y tiene que ver con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Ese momento histórico en que da la impresión de que Israel le abre su corazón al Mesías, le da la bienvenida al Mesías. Es como una especie de fantasía, es como un momento, como un destello que tiene Israel de alabar al Señor, pero al final sabemos que ese destello va a durar muy poco tiempo y sabemos que va a terminar Jesús en el lado opuesto de este momento, de ser recibido y de recibir aleluyas y hosanas al Hijo de David. Lo vamos a ver al pueblo irse al otro extremo, que es crucificar al Señor. Ahora, esto debe de hablarnos esta mañana acerca de lo voluble que somos los seres humanos y cómo los seres humanos a veces nos podemos dejar influenciar por otras personas y cómo podemos cambiar. A los líderes debe de hablarnos esto de no confiarnos en los aplausos ni en las alabanzas. Un líder debe estar concentrado en lo que Dios le pide y Dios demanda de él. No de los números, no de las multitudes, no de las cámaras, no de los aplausos de la gente, no de las palabras bonitas susurradas en un oído diciéndote qué bien predicas, qué bien, qué buen líder eres, qué carisma que tienes o esto o lo otro, sino estar enfocados verdaderamente en lo que Dios nos llama a hacer y de qué manera el Señor nos llama a servir, porque estos son momentos, como ya dijimos, volátiles, son momentos vanos, son momentos que no duran mucho y no le duró mucho al Señor Jesucristo. Ahora, Jesús nos muestra ser el tipo de líder que sabe dónde está parado. Él recibe la adoración, Él recibe los aplausos, Él recibe la alegría del pueblo, pero Él sabe que eso no va a durar mucho tiempo. Así que nosotros, de la misma manera, debemos en primer lugar buscar la manera de conocer cuál es la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿A qué nos ha llamado el Señor? Y permanecer en esa posición. Sí, disfrutar. Saben, durante la vida he tenido algunos buenos amigos y lamentablemente esa amistad no ha durado para siempre. Al final, la amistad se termina por alguna razón a veces simple y uno debe estar consciente de los tiempos y de los momentos. Jesús estaba muy consciente de su momento. Él sabía de que este era un momento en que Israel tendría una oportunidad de recibir al Mesías, pero lamentablemente esto no va a permanecer ahí. Yo me he preguntado qué hubiera sucedido si Israel permanece en ese momento. ¿Qué hubiera sucedido? El Mesías hubiera sido entronado, el gobierno romano hubiera tenido que desaparecer. Allí ese hubiera sido el momento para Israel verdaderamente. Pero Jesús sabía que no sería así. Así que vamos a entrar directamente al texto bíblico que se encuentra en Lucas capítulo 19, verso 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Jesús, ya Él ha puesto su mirada hacia Jerusalén. Recordemos que ha quedado atrás ya el momento de oración, el momento en que sus mismos discípulos le han dicho que vas a ir a hacer a Jerusalén si ahí te quieren matar, porque era así. Recordemos que la vida de Jesús estuvo bajo amenazas de muerte. Recordemos que los fariseos buscando siempre como ponerle una trampa a Jesús, buscando como que cayera en algún momento, tener algo de que acusarlo para matarlo. Esa era ya la mentalidad, era ya deshacerse de Jesús. Jesús estaba haciendo un problema serio para el grupo de fariseos y religiosos. ¿Por qué? Porque la gente tenía puestos sus ojos en Jesús. Era el muchacho, aquel joven de 30 años que había aparecido de la nada, muchacho del pueblo, de la nada, y ahora aparece con una sabiduría sobrenatural realmente. Y viene hablando de una forma que ni los fariseos mismos educados, ni conocedores, doctorados, todo eso quedaba cancelado ante la sabiduría de Jesús.
Jesús ahora aparece en escenario y aparece como uno entre el pueblo y aparece sanando gente, aparece haciendo milagros portentosos. Aquella señora encorvada, de pronto Jesús la toca y es enderezada. El muchacho del brazo doblado y no lo podía enderezar, de pronto lo puede enderezar. Aquel que estaba muerto, Jesús toca el féretro y el féretro del muchacho se levanta. Aquella niña llamada Jovita, creo que se llamaba, estaba acostada y el Señor la levanta. La suegra de Pedro es levantada. Lázaro es levantado entre los muertos. O sea, unos milagros portentosos que dejaban a la gente sin palabras realmente. Y la gente decía, ¿y quién es este? ¿Qué señales son estas? Y poniendo los milagros a un lado, las palabras de Jesús. Nadie ha hablado así, decía. Nadie ha hablado así. Él tiene palabras de vida eterna. Aún entre sus discípulos fueron aquellos hombres no convencidos por Jesús a la fuerza, sino invitados por Jesús para seguirle. Y aquellos hombres dejaron sus barcas y lo siguieron. Eso es algo increíble. Si yo le dijera ahorita mismo al hermano Juan, por ejemplo, sígueme, o al hermano Alejandro, sígame, o al hermano Milton, síganme. Dejar a sus mujeres, dejar a sus hijos, dejarlo todo, sus negocios, sus fuentes de ingresos. Eso es algo serio cuando lo ponemos en contexto nuestro. Hoy lo leemos muy fácilmente y dejándolo todo le siguieron. Lo vemos muy fácil, pero eso tiene unas implicaciones profundas. No fue algo psicológico donde Jesús los convenció de nada. Simplemente estos hombres vieron a Jesús actuar y creyeron en Él. Creyeron en su corazón que era el Mesías y que tenía algo más que ofrecerles que la vida común que ellos vivían. Así que alrededor de este personaje llamado Jesús, un joven de 30 años, entre 30 y 33 años, el momento de su muerte, es algo impresionante. Recordemos que Jerusalén estaba esperando, Israel estaba esperando un Mesías. El Mesías prometido en Génesis 3:15. Es el Mesías prometido, el que habría de liberar al pueblo, el hijo de David, aquel que vendría a poner a Israel por cabeza y no por cola. Israel sabía lo que era eso. Bajo el reinado de David y de Salomón y de Saúl, ellos supieron lo que era estar al frente de las naciones. Especialmente bajo el reinado de Salomón, venía mucha gente admirada y querían, aún los servidores, los que sirven bajo el reino de Salomón, cualquiera hubiera querido estar ahí. Admirar la sabiduría. Vino la reina de Sabá y admiró la sabiduría de Salomón. Así que bajo ese reinado, pero más tarde ese reinado fue dividido. Lo sabemos bien porque Salomón le falló al Señor. Y bueno, no vamos a entrar ahí, pero sí hubo una división del reino y de ahí en adelante no han podido recuperar el estatus que ellos tuvieron un tiempo de ser cabeza de las naciones. Ahora, ese estatus ellos lo van a volver a recuperar, pero bajo el liderazgo, bajo el reinado del Mesías. Y esa es la expectativa de Israel. Así que cuando Jesús aparece, de pronto viene el surgimiento de la pregunta, ¿será este el Mesías? ¿Será este ya el que ha de venir? Pero los líderes religiosos tenían sus propios intereses personales. Ellos ya tenían una fama acumulada, un respeto del pueblo. La gente venía a ellos y los consultaba como las grandes figuras, las personas que pueden conocer o interpretar la ley de Dios. Recordemos que el pueblo común siempre ha sido visto como a ustedes no les pertenece la interpretación de la palabra de Dios. Aún de la lectura, mucho pueblo ha sido mantenido en la analfabeta. No solamente aquí, en Europa y en todas partes del mundo. Le ha convenido a los reyes que el pueblo no sepa leer ni escribir. Los mantienen en la oscuridad, los mantienen en la ignorancia, con el propósito de no ser cuestionados. Y eso no ha sido diferente en el mundo religioso. Han querido que el pueblo no conozca la palabra de Dios. Han perseguido la palabra de Dios para que el pueblo no sea iluminado por la palabra de Dios. Han dicho de que la palabra de Dios no es cualquiera que la puede interpretar. Entonces ellos eran doctores de la ley, pero aparece Jesucristo
de pronto hablándonos hasta del Espíritu Santo que nos guiaría a toda verdad. Y hoy nosotros sabemos que mucho pueblo evangélico en el mundo ha aprendido a leer en la Biblia misma. Yo he conocido personas que aprendieron a leer en la Biblia misma y dan la impresión de haber sido bien educados, porque sus expresiones eran bíblicas y su sabiduría era bíblica. Así que Jesús aparece como la sabiduría realmente. En el libro de Eclesiastés, en los libros poéticos, la sabiduría es interpretada como Jesús es la sabiduría. Él es la sabiduría encarnada. Así que vamos a entrar directamente al pasaje. Entonces, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé, y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Este es nuestro primer punto. Bueno, aquí Jesús va rumbo y él hacia Jerusalén, y él envía para que hagan preparativos. El primer preparativo es: voy a necesitar un burrito, un pollino. El pollino se le llama al burrito cuando está en su edad pequeña, pues, ¿verdad? Es un pollino y lo voy a necesitar para subirme en él. Observen cómo Jesús no pide un caballo blanco para entrar, porque esta es una entrada de humildad. Los reyes, los conquistadores, acostumbraban a montarse en un caballo blanco y hacer su entrada triunfal de esa manera. Aquí encontramos al Hijo de Dios en una forma totalmente humilde, completamente humilde. Esto nos habla de la humildad del corazón de Dios, nos habla de la humildad del corazón de su Hijo y de su reinado, la naturaleza de su reinado. El reinado de Jesús es un reinado de humildad. Ustedes saben que las personas orgullosas, jactanciosas, esas son rechazadas por Dios. Ustedes saben que si algo debe caracterizar al Hijo de Dios es su nivel de humildad. Y usted sabe que ni usted ni yo somos tan humildes. Y a veces nos sentimos: oh no, yo realmente no debía ser, en mi caso yo no debía ser un pastor, yo no soy tan humilde como se supone que un pastor, que un discípulo del Señor Jesucristo debe ser. Yo no lo soy. Yo no sé usted qué piensa, pero yo creo que ahí todos estamos pegados. No soy tan humilde como el Señor quisiera que fuera. Cuando vemos la vida de Jesús, encontramos la humildad por todos los ángulos. Y Él dijo que fuéramos mansos y humildes de corazón. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir: ya llegué allí? Es tan difícil. El orgullo se nos sale a todos. Se nos sale el orgullo y la humildad. La falta de humildad está allí, siempre presente en nosotros. Por lo tanto, sabemos que necesitamos seguir creciendo en el Señor. Así que Jesús manda, y lo primero que dice es: vayan a hacerme los preparativos, vayan a buscar a la aldea, ahí van a encontrar un pollino. Lo primero que a mí me llama la atención es que existía una relación entre el dueño de ese animal y Jesús. Ese hombre, esos personajes ocultos, esos personajes que no salen hacia la luz, esos nombres que no aparecen en la Biblia, pero que mantenían una relación personal con Jesús. Tal vez usted diga: yo no soy el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, yo no soy Juan, yo no soy en la isla de Patmos, yo no soy esto, yo no soy lo otro, mi nombre nunca va a aparecer en la Biblia. Sí, pero yo te pregunto, ¿puede contar Dios contigo? Porque hay muchísimos nombres de personajes que no están en la Biblia y que fueron hombres con los cuales el Señor contó. El dueño de este pollino para mí es uno de ellos. Es un personaje que en algún momento en su relación con Dios, él supo que el Hijo de Dios iba a necesitar ese animal. Y él dijo: ahí está, Señor. El día de hoy usted puede decir: Señor, ahí está mi carro. Usted puede decir: Señor, ahí está mi casa. Señor, tú sabes que no es una forma de decir las cosas, decir en mi casa, mis hijos, mi carro, pero en realidad todo es tuyo. ¿Tiene usted esa clase de corazón? ¿Puede usted, Dios, disponer de lo que usted tenga? ¿Tiene 10 centavos en el banco?
Dice usted, yo tengo para mi futuro esto y el otro, mis ahorros. ¿Puede Dios contar con eso? Usted dice, mi esposo, mi esposa, ya son, dices tú que son tuyos, pero en realidad lo ha puesto todo a las manos de Dios, a la disposición de Dios. Este hombre lo había hecho. Y este hombre supo que el Señor le estaba demandando para ese momento y para esa hora su pollino. Me pregunto, ¿qué habrá significado para este hombre su pollino? A lo mejor ya su animal ya estaba envejeciéndose y tuvo este pollino y esa era su esperanza, a lo mejor. Su futuro. A lo mejor de ahí dependería su vida. Porque este nuevo animal traía fuerzas y esto y el otro. Ahora el Señor no lo está pidiendo para siempre. El Señor solamente lo necesita para entrar. Pero ¿puede Dios contar contigo? ¿Puede Dios contar con lo que tú dices que es tuyo? Esa es una pregunta que les dejo en el aire. Esa es algo entre tú y Dios. Porque de pronto decimos, Señor, de aquí para allá te puedo dar, pero esta parte ya no, esta parte es mi subsistencia, esta parte es lo que me garantiza mi futuro. Nuestra garantía está en Dios, hermano. Nuestro futuro está en las manos de Dios. Y Dios jamás te va a llevar a un punto en que egoístamente te quiere quitar las cosas. Le diré algo, Dios no le debe nada a nadie. A nadie le debe nada a Dios. Dios nos pide algo y siempre Él está dispuesto a darnos mucho más de lo que nos está pidiendo. Así que dice, tomen ese burrito, ese pollino, y si alguien les pregunta, porque ellos van a llegar y lo van a ver y lo van a tomar. Si alguien les pregunta, ¿para qué lo quiere o quién lo pide? ¿Qué dirán ellos? El Señor lo necesita. Qué frase más bonita esa. Dan ganas de repetirla muchas veces, ¿verdad? Hermano, esto y el otro, porque el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. Me encanta esa frase. Fueron los que habían sido enviados y hallaron, como les digo, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Tal como el Señor les dijo que iba a suceder. Y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron. Probablemente si ellos hubieran cambiado esa frase, probablemente el hombre le hubiera dicho, no. Ustedes no son los que han de venir. A lo mejor es como un password. ¿Verdad? El Señor lo necesita. Y ellos dijeron exactamente lo que habían de decir y el Señor, y ellos se lo entregaron. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus manos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían mantos por el camino. Esa era exactamente el recibimiento que un pueblo le daba a un líder victorioso, alguien que venía de la batalla. Era un gran recibimiento. La gente pobre tiraba palmeras, tiraban mantos, tiraban flores, podría ser, ¿sí? Era el recibimiento que el pueblo le daba. Y él lo aceptó. Él estuvo dispuesto. Desde que él aceptó montar en ese pollino, él estaba dispuesto a recibir esa clase de recibimiento. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios en grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Hosana, dice Mateo, hosana al que viene en el nombre del Señor. Bienvenido el que viene en el nombre del Señor. Diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Mire, es un gran momento. Es un momento de alabanza a Dios, es un momento de gloria. Jesús debe haberlo disfrutado ese momento. Jesús debe haber sentido lo que tal vez su corazón desea. Y es que todo el pueblo reconozca, que todo el mundo reconozca que el Señor, Dios reina sobre todas las naciones, que Él es Señor de todos. Ojalá, diría el Señor en su corazón, quizás, esto permanecerá así todo el tiempo. Esto es lo que queremos. Que todo el mundo reconozca que el Señor es el Señor de la gloria. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Solo el diablo puede estar interesado, hermanos, en que la alabanza no se le dé al Señor. Y esto están diciendo, reprende a tus discípulos.
Para mí el diablo gobernaba los corazones de los fariseos. ¿Por qué? Porque a ellos les duele, hermano, ver esto. A ellos les está doliendo ver esta alabanza hacia el Señor. Y él está diciendo, lo están considerando probablemente blasfemo. Reprende a tus discípulos. Y respondiendo el Señor les digo que si estos callaran, las piedras hablarían. Mira qué tremendo. Las piedras hablarían. Yo estaba en lugares donde las piedras hablan, ¿sabes? El otro día yo entrando aquí por México y había una roca así enorme que decía Cristo te ama. Y me acordé la roca está hablando. Cristo te ama. Para muchos, ver el gran rótulo que dice Hollywood, ¿verdad? Implica mucho. Para nosotros, ver una roca que dice Cristo te ama. Es una roca que habla. Y el Señor está diciendo en este momento que si nosotros decidimos callar, las rocas van a hablar. Mire qué tremendo. O sea que cuando es el momento para alabar a Dios, que cuando es el momento, ese momento especial para glorificar a Dios, nada ni nadie puede detener ese momento. Y dice la palabra de Dios que de la boca de los niños y de los que amamantan, perfeccionante la alabanza. Mire qué lindo. Los niños. He escuchado niños en videos, hermano, que es impresionante cómo declaran la palabra de Dios. Y como su memoria está tan fresca y es una esponja, pueden declarar grandes porciones de la palabra de Dios. Y uno se queda maravillado. En mi caso, yo digo, ni yo como pastor puedo decir tanto como está declarando este niño. Yo digo, qué barbaridad. Los niños adorando y alabando al Señor. Y nos avergüenzan a veces los niños, ¿verdad? Cuando nos recuerdan que debemos de orar antes de comer. ¿Le han recordado a usted alguna ocasión? Abuelito, no vamos a orar. O papá, mamá, no vamos a orar hoy. Claro, habíamos enseñado a nuestros hijos de que como solo los animalitos, les decíamos nosotros, nos sentamos como los animalitos, pues, no vamos a dar gracias. Eso se le enseñó a los niños. Luego crecieron y se dieron cuenta de que estábamos sentándonos nosotros ahora como los animalitos, sin dar gracias. Y nos recordaban. Ah, sí, claro que sí, hay que orar, hay que dar gracias. Porque a veces el hambre, ¿verdad?, nos lleva a adelantarnos. Y aquí entre paréntesis, nunca participe de los alimentos sin darle gracias a Dios. No es un rito, no es un rito religioso, es una acción de gracias. Simplemente reconocer que de Él viene todo, que Él es la fuente de nuestra bendición. Así que lo primero aquí, hermanos, vemos la entrega, ¿verdad?, de este personaje, el dueño de este pollino, cómo lo entrega. Ahora, lo segundo es que estamos viendo cómo Jesús recibe toda esta adoración y está diciendo que si nosotros no lo hacemos, las piedras lo harán. Porque Dios ha dedicado este momento histórico para eso. Es el momento, pues, en que Israel como nación está reconociendo al Hijo de Dios como el Mesías que había de venir. Sin embargo, está el grupo de los fariseos, los religiosos, los que se supone que conocen y tienen la revelación de Dios, que están actuando en contra de la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, nosotros que decimos conocer la palabra de Dios, siempre tenemos que estar con los sentidos espirituales abiertos para reconocer los tiempos de Dios. Siempre. Y el actuar de Dios. Cómo Dios se mueve. Porque no hemos llegado a este punto para convertirnos en religiosos. Hemos llegado a este punto conociendo al que nos ha llamado por su gracia a esta salvación tan grande. Y que debemos de mantener nuestros sentidos espirituales abiertos. Porque Dios se mueve siempre con frescura. Siempre Dios es como el nuevo día. La luz que sale cada día es distinto al día de ayer. Dios siempre está creando cielos nuevos y tierras nuevas. Siempre está renovando esta tierra. Y Dios, hermano, quiere que nosotros tengamos una mente fresca, una mente expectativa de cómo se irá a mover Dios ahora,
¿Cómo nos irá a sacar Dios de esta situación? ¿Cómo Dios, por dónde va a aparecer Dios? Siempre manténgase expectativo, esperando y reconociendo lo que Dios está haciendo en este momento. No sea de las personas que miran tanto hacia adelante que se pierden el presente. Valoremos cómo Dios está trabajando en el presente. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Mire, uno de los momentos tristes de la vida de Jesús es cuando lo vemos llorando. Este es un momento en que Jesús contempla Jerusalén y llora. Y llora. No es el momento de la alegría ya. Lo que la gente en su bullicio tal vez estarán ya haciendo otras cosas. A lo mejor Jesús ve Jerusalén y llora. ¿Y por qué llora Jesús? Escuchemos lo que él dice, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, por lo menos hoy, si conocieses lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos tus ojos. Israel, tus ojos están encubiertos por ahora. Este grupito de gente que me dio la recepción representan tal vez lo que Dios quisiera que sucediera a nivel de toda una nación. Pero no, este es un pequeño grupo que fue elegido para ese momento. Pero al contemplar a la nación, está diciendo el Señor: si tan solo reconocieras en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubiertos tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán. Esto va a suceder en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito rodea a Jerusalén y lo destruye totalmente. El día de hoy del famoso templo solamente queda una pequeña porción del muro, que es llamado el Muro de los Lamentos. Es donde la gente hoy día vuela a Jerusalén y es un gran honor llegar hasta allí, hasta esa pared. Mucha gente en pequeños papelitos anota una oración y la mete en las rendijas. Gracias al Señor he tenido la oportunidad de estar ahí, y no solamente ahí, sino bajar por unos túneles que hay, bajar y ahí se ve la fundación de ese muro. Son unos túneles que hay ahí, que los judíos lo han sabido mantener muy bien. Hay cámaras por todos lados, iluminados, bien. Esos judíos están tremendos, una ingeniería bárbara, y siempre están trabajando ahí. Y ustedes se meten en esos túneles y mucha gente va a encontrarla ahí adorando también. A mí me sorprendió que llegamos después de ir caminando en un tunelito de esos que a mí me da cosa, porque yo soy medio... y bueno, en nombre del Señor, ¿verdad? Y me fui caminando en ese tunelito, con un muro, el muro aquí, el muro como por acá. Así solo pasa uno ahí. Me impresionó llegar a una pequeña sala, diría, por llamarle así, un espacio tal vez como esto. Sí, unos 3 metros por 3 metros o 10 por 10, hablando de pies cuadrados. Cuando llegamos allí, pues que había cierta libertad, digamos, había un grupo de gente ahí, judíos, orando ahí con sus rollos y sus cosas, y haciendo sus oraciones, ahí, tremendo, y uno tiene que pasar ahí calladito. Ellos son muy celosos cuando están en sus momentos de adoración. Yo lo pude comprobar eso. Unas mujeres se pusieron a reír y a hacer cosas por ahí, y un judío que estaba orando las cayó. Hizo shh, tú, cállense. Y las mujeres se callaron. Bien celosos son ellos en su momento de adoración. Así que solo queda ese pedacito de ese muro. Eso sucedió en el año 70, cuando el general Tito entró y destruyó toda la ciudad para cumplir lo que el Señor Jesucristo había dicho proféticamente sobre Jerusalén. Así que Jesús dice: vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es un juicio. Esto es un juicio.
lo que usted puede ver en Jerusalén el día de hoy, usted puede decir, Dios dejó caer un juicio sobre esa nación por no haber recibido al Hijo de Dios. Ellos ya tuvieron su oportunidad. Y entrando en el templo, ahora viene esto interesante, que entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Fíjense que Jesús no vino y porque lo aplaudieron, ya él se unió en ese aplauso y ya se quedó ahí en ese nivel. No, él venía a lo que venía. Él viene, él llora frente a Jerusalén, él proclama este juicio que viene y ahora viene al templo. Y dice que entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración. No olvidemos eso. No olvidemos eso, porque fíjense qué interesante, pero la gente que viene de otras culturas nos critican a los cristianos americanos, porque dicen que lo que ellos ven en nuestro cristianismo, aquí, en nuestra forma de cristianismo aquí en América, es bien liviano, dicen ellos. Son puro rock, son pura música en la iglesia. La gente llega, dicen todos, pantalones rotos, en sandalias, en guitarra, rock y pura bulla. Nos critican duro. En estos días estaba trabajando con una persona que es de Rumanía y me decía, Pastor Mendoza me decía, viera en Rumanía cómo la gente respeta cuando entra a una iglesia. Decía, es más, los templos, me decía, la gente la echa toda en sus templos, porque hay un orden, y cuando la gente va a llegar, dice, se viste de la mejor manera posible, y el orden para entrar a la casa de Dios, y cuando se entra todo el mundo a orar, y se llega una hora antes, dice, a orar. En ese tiempo, dice, es así. Le digo, pero los tiempos han cambiado, me imagino. Pues no mucho. No mucho. Tal vez ahora alguien no llegue de corbata, algo así, dice, pero todavía se puede ver mucha la formalidad. Y esa formalidad está basada en el respeto a la casa de Dios. Y me estaba diciendo, América, me dice, esto es un desastre. Aquí usted no siente la espiritualidad. Para mí, me dice, allá hay más espiritualidad que aquí. Y ya no hablemos cuando vamos a entrar en temas de otras religiones, como los hindúes, ustedes saben. Claro, también podemos decir, sí, pero mucha de esta gente, los islámicos, por ejemplo, usted ve con cuánta consagración ellos hacen sus oraciones, pero después de eso salen y se ponen una cosa, bombas y todo eso, y van y matan a un montón de gente. Podríamos decir eso nosotros. Pero es una verdad que Dios quiere, porque esto no es nuevo, que su casa sea casa de oración. No nos justifiquemos, ni creamos que otros tampoco son los mejorcitos, porque ellos también tienen lo suyo. Pero rescatemos de esto lo más que podamos. Y digamos, ¿de qué manera nosotros en esta pequeña congregación tenemos que ser responsables delante de Dios por lo que estamos haciendo aquí? Lo que hacen los de la esquina o para allá o otro, está bien, ya es cada quien rendirá cuenta. Desde ese punto de vista yo siempre he sentido que es mi responsabilidad velar por lo que aquí suceda. Porque aquí el responsable soy yo. Dios, cuando decide pedirle cuenta a la persona que está al frente, no le va a decir, ¿y qué dijeron esto? ¿Qué dijeron? No, él viene por uno, que es la cabeza. Lo han puesto por cabeza aquí, ¿verdad? Claro, la cabeza es Cristo, dirá usted. Es verdad, eso viéndolo espiritualmente. Pero físicamente hablando, usted pone a una persona al frente de un negocio, lo que sea, te llega a pedir cuenta a esa persona, al encargado. Al encargado. Y uno es el que decide cuánto va a permitir que suceda en un lugar. Así que, hermanos, esta es una gran lección para nosotros. Mi casa es casa de oración, dice el Señor, mas vosotros la habéis hecho cueva
de ladrones. Mire qué terrible. Allí había, era un mercado lo que existía allá alrededor del templo. Dicen que venían cambistas de todas partes del mundo. Y entonces llegaban cambiando las monedas. Que trae, todo el mundo queriéndolo cambiar, por decir algo, en dólares, ¿no? Y traían monedas de todas partes. El cambio en dólares, el cambio en dólares. Y después venía la compra de las palomas y la compra de los cabritos y la compra de las ovejitas y todo eso se había venido acercando. De ser un mercado que estaba allá afuera exterior, cada vez se venía subiendo a las gradas del templo y ya estaba eso inundado. Era negocio. Así que Jesús entra enojadísimo con eso. Pero eso que ha sucedido en el templo, a nivel físico, también ha sucedido a nivel espiritual. Y ahí es donde nosotros tenemos que reflexionar y decir, no, la casa del Señor siempre. Y hermanos, cuando me miren ustedes dar un paso hacia atrás en este campo, recuerden, pastor, mire, eso como que no está muy bien. Yo le agradezco a los hermanos que lo han hecho en el pasado. Y es correcto dar un paso hacia atrás. Si usted ya había dado un paso hacia adelante, hacia lo malo, es correcto echar un paso hacia atrás para hacer lo bueno. Además, se requiere de humildad y se requiere de mansedumbre, poder reconocer sus errores y poder decir, sí, eso está mal, vamos de nuevo, de regreso. Así que enseñaba el Señor cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. La persona más buena que jamás haya pisado la tierra, fíjense, está siendo objeto de intrigas para matarle. Pero ¿qué sucedía? Que no hallaban nada que pudieran hacerle. Mire, cuando usted camine correctamente, cuando usted y yo caminemos o caminamos correctamente, y eso es lo que me encanta de la verdad, hermano, que si andamos en la verdad, te pueden acusar por todos lados, pueden salir dedos acusadores. Pero si tú andas en la verdad, estás en la verdad es un absoluto. Si usted está en la verdad, nadie puede hacer nada contra usted. Y en el caso de Jesús, Él era la verdad en personificada. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que aquí, hermanos, podemos ver el carácter correcto de Jesús. Dice que todo el pueblo estaba suspenso y oyéndole. Hasta el día de hoy, mis amados hermanos, este pueblo sigue impresionado por la persona de Jesús. Qué lindo. Entonces, resumiendo o amarrando este asunto, hermanos, lo primero que dijimos es que ojalá que todo lo tuyo sea de Dios. Ojalá que tú no tengas ningún problema con decir lo que es de Dios es mío y lo que es mío es de Dios, como dijo Jesús en Juan 17, que me fascina esa oración. Padre, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, qué precioso. Si en esa relación el que tiene más para ganar somos nosotros. Ojalá, pues, que todo lo nuestro sea del Señor. En segundo lugar, hermanos, que si nosotros no adoramos, las piedras lo van a adorar. Usted adore a Dios con todo, no tenga problema. Reconózcalo y adórelo. En tercer lugar, reconozca el tiempo que estamos viviendo. Ahorita podemos adorarlo, ahorita podemos glorificar su nombre. Mañana será muy tarde, tal vez. Hoy, hermano, mire, es un privilegio poder estar aquí en la tierra. Estar en la tierra hoy, glorificando el nombre del Señor, es un testimonio. Mire, vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos, hermano, en que el anticristo será el que estará al frente de este. Vendrán tiempos en que la iglesia se habrá ido con el Señor. Vendrán tiempos en donde el anticristo estará controlando esto. Vendrá tiempo en que la gente será marcada como propiedad del anticristo en sus frentes y en sus manos. Hermanos, vienen tiempos difíciles para el mundo. Hoy nos ha tocado vivir un momento específico. Alabemos al Señor. Somos el pueblo que Dios ha puesto en este momento, en este día, para adorar el nombre del Señor. Y dar testimonio de que nuestro Dios es un Dios real.
también estemos conscientes, pues, de lo que significa la casa de Dios, el templo de Dios, el cual somos nosotros realmente, el cual somos nosotros. Ojalá que este templo nunca se convierta en guarida de ladrones. Ojalá que este templo cada día sea más limpio y más dedicado al Señor. Que Dios me lo bendiga en este día. Pues sabemos, hermanos, que el Señor Jesús entró en Jerusalén como ha entrado en millones de vidas. Usted es testimonio que usted lo recibió al Señor con los brazos abiertos. Usted es testimonio de que Cristo vive en usted. Qué bueno que el Señor ya no destruirá este templo. ¿Por qué? Porque este templo le pertenece al Señor. Este templo es de Dios. Está consagrado a Dios, está dedicado a Dios. Todo lo que usted es, se lo debe a Dios. Y ojalá usted pueda decir, Señor, tú y yo somos una sola cosa. Tú gobiernas en mi vida. Tú reinas en mi vida. Mi burrito es tuyo, Señor. Tú lo sabes. Por eso yo le digo a mi camioneta, mi burrito, el burrito. El pollino. Porque no es como la del hermano Alejandro, ¿verdad? Eso ya es una mula grande. Lo mío es un pollino, ¿verdad? Toyotita Tacoma, 2003. Es un pollino. El hermano es una de esas Ford, ¿cuántos hermanos? 150, no sé cuánto. Ojalá que el Señor gobierne nuestras vidas. Amén, hermano. Y usted que nos mira en algún lugar, y le mando un saludo a la señora María, creo que se llamaba, que nos escribió de Yucatán, México. Le agradecemos su escrito, su saludo. Reciba un saludo. Y si hay alguien más viéndonos ahí en Yucatán, pues también un abrazo de parte del pastor Orlando Mendoza y de la Iglesia Bautista Bíblica de la ciudad de Gardena. Aquí estamos, una sola familia en Cristo Jesús. Y cualquiera que nos escuche en algún lugar, le mandamos saludos y por favor, si usted todavía no le ha entregado su vida a Cristo, hágalo urgentemente. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Que Dios me le bendiga.